Egun on denoi eta mila esker etortzeagatik. Gaurkoan ATC Gipuzkoa elkarteak, hau da, hartutako kalte zerebrala dutenen elkarteak antolatu duen lasterketa solidarioaren berri emango dizuegu. Lasterketa igande honetan egingo da eta anoetan izango da. Nirekin batera daukat Jose Manuel Amador, ATC Gipuzkoa elkarteko presidentea, eta gero berak Jose Manuelek emango digu lasterketaren berri. Momentu batetik bestera, gutxien espero dugunean, gutako edozeinek istripu bat izan dezakegu edo iktus bat. Eta horren ondorioz, hartutako kalte zerebralak erabat alda dezake gure bizitza eta gure ingurukoena. Gutako edozeini altzaigu gertatu. Gutako edozein zenide bati altzaio gertatu. Gaurkoan, lasterketa aurkezteaz gain, zubilana egin nahi dugu ATCren eta Gipuzkoarron artean. Hasteko, ATC elkarteak egiten duen lana goraipatu nahi dugu. Gaur egun elkarteak 220 bazkide ditu eta 204 pertsona hartatzen ditu, badia. Y sí que quiero aprovechar esta oportunidad para insistir en la necesidad de dar a conocer la situación en la que se encuentran las personas que tienen daño cerebral adquirido. En la mayoría de los casos se trata de una lesión repentina, con consecuencias irreparables y que afecta no solamente a la persona que la sufre, sino lógicamente a toda su familia y entorno. Por eso quiero subrayar la importancia de la labor de apoyo psicológico, imprescindible para las familias en las que se produzcan estos casos de daño cerebral adquirido. Es precisamente esta labor de apoyo psicológico y de socialización y sensibilización donde el Departamento de Políticas Sociales colabora con ATC Gipuzkoa. Gipuzkoarrontzat eginkizun garrantzitsua betetzen du elkarteak. Hartutako kalte zerebrala duten pertsonen eta beraien familien bizi kalitatea hobetzea. Hartutako kalte zerebrala garuneko lesioa da. Trauma batek, buruko isuriak, tumore batek edo garuneko infekzio batek sor dezakete lesioa. Eta bapaptean gainea, konturatu gabe. ATCek alde batetik kaltetuei, hau da, hartutako kalte zerebrala duten pertsonei, errehabilitazioa eskaintzen die. Terapia psikologikoak, logopedia, fisioterapia eta aisialdiko programak besteak beste. Eta bestetik, arreta berezia ematen die gaixoen familiei. Izan ere, inork ez gaude prestatuta horrelako gertaera bati bakarrik aurre egiteko. Horrelakoetan, denbora eta laguntza handia behar izaten dugu egoera berrira egokitzeko. ATCek zenidei, arreta psikologikoa, informazioa, laguntza taldea, batez ere babesa eskaintzen die. Gizarte politikako departamentuak horretan laguntzen dio elkarteari. Izan ere, ATCren eta Gizarte Politikako Departamentuaren betebeharrak dira gaixoen atentzioa, familien arreta eta gizartea sensibilizatzea. Bukatzeko, ATCri elkartasuna adierazteko animatu nahi zaituztet parte hartzea igandeko lasterketa solidarioan. Eta bestetik, hitza pasako diot Jose Manuel Amadorri, ATC Gipuzkoako presidenteari. Jose Manuel, cuando quieras. Buenos días a todos. Gracias por venir. Bueno, como ha comentado la diputada Maite Peña, nosotros somos una asociación de daño cerebral de Guipúzcoa. Nosotros nos constituimos en el año 94. Han pasado ya 20 y tantos años, al principio éramos muy poquita cosa, ahora somos un poquito más de poquita cosa, pero somos un poco más, hemos crecido y hemos hecho sobre todo más labor en la que estamos muy orgullosos. Tenemos 480
socios. El número de socios afectados es de 210 en este momento. Y el colectivo se formó pues con los familiares lo formamos nosotros, los familiares de las personas afectadas por un daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido, como ha comentado Maite, es algo que ocurre repentinamente en cualquier momento y a cualquier edad. No hay nada estipulado en ese sentido. Entonces, como bien decía ella también, no es solamente el afectado el que sufre su discapacidad, sino todo su entorno familiar. Entonces, los que sufrimos, digamos, de alguna manera esto, pues tenemos un verdadero problema después de que nuestro familiar sale del hospital, después de X meses o lo que sea, ¿no?, de estar allí, sales a la calle y no tienes un apoyo, o sea, dónde ir. Quiero decir, la seguridad social no continúa con esta historia. Entonces, gracias a las asociaciones como nosotros, por ejemplo, pues sí que se pueden hacer rehabilitación, como ella ha comentado antes, ¿no? Se hace apoyo a la familia, que es muy importante, el apoyo de la familia es importantísima. Apoyamos, hacemos gestión de recursos también con la gente, atención social, hacemos talleres con la familia para que ellos se den cuenta de lo que realmente tienen a partir de este momento en su casa, ¿no? Y luego los tratamientos que hacemos pues son psicológicos, neuropsicológicos, rehabilitación, logopedia. Y luego hacemos pues unos programas más lúdicos como ocio, tiempo libre, vamos a la piscina, hacemos una vez al año unas vacaciones, y luego pues también hacemos charlas informativas y de prevención con ellos y en definitiva luego también pues campañas informativas como esta, porque en el fondo lo que nosotros queremos, ya que somos pequeñitos, es darnos a conocer. Cuanto más suene ATC Guipúzcoa, más gente nos conocerá y a más gente podremos ayudar al final, porque en definitiva lo que tratamos es de esto. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, no ganamos nada, o sea, trabajamos pues porque sí, porque nuestros afectados están en la asociación y entonces pues estamos ahí, luchando y trabajando con ellos, unos más años y otros menos años, pero vamos, que sepáis que ahora mismo, por ejemplo, tenemos una actividad grupal de 44 personas. Semanalmente, la verdad es que algunas personas se repiten dentro de esas 44, pero en el fondo personas individuales al cabo de la semana utilizamos, o sea, nosotros atendemos a 74 personas, que ya digo, seguramente puede parecer poco en otras asociaciones de otras índoles, pero para nosotros es importante tener esa gente. Luego hacemos tratamientos individuales a 58 personas, pero eso individual, porque lo otro que he nombrado son actividades grupales, pues como orientaciones a la realidad y rehabilitaciones cognitivas, ordenador, manualidades, juegos, etcétera, ¿no? Y luego, como tratamientos individual, semanalmente tratamos a 58 personas, lo cual no está mal. Psicológicamente tratamos a 16, hay 11 en logopedia, 25 en fisioterapia y 6 que van a piscina, que son los que pueden ir a piscina, otros no pueden. Luego hacemos unas salidas mensuales con 14 de ellos, unas vacaciones anuales también con 14 personas y un taller de familias trimestral a 10 familias, que son las que quieren que les ayudemos. Bueno, en el fondo, para dentro de lo que son las campañas informativas y para poder darnos más a conocer, pues llevamos, este año sería el 5º año de la carrera esta que vamos a organizar este domingo día 4. Si queréis os digo un poco cómo va esto. Se celebra en el mini estadio de Anoeta. Hay actividades durante la mañana, hay una carrera de 5 kilómetros que sale por las calles de Cerroaga, Amara, el puente. Es una carrerita pequeña, pero que está por la calle. Ya quiero decir que antes la hacíamos en lo que era el mini estadio dando vueltas al anillo, pero bueno, pues el año pasado ya decidimos sacarla fuera y este año también, porque el año pasado la gente estaba muy contenta. De manera que mientras ellos corren y tal, durante toda la mañana pues habrá talleres infantiles de globofexia, de elaboración de chapas, maquillaje infantil para que los chavales se diviertan. Luego hay pruebas de niños, desde chavales desde 2005 hasta el 2010, creo recordar que es, ¿no? Del 2005 al 2010 para poder correr. Después hacemos... Perdón.
Alguien que no sabía que dabas la rueda Sí, de prensa. alguien que no lo sabía, lo siento muchísimo, de verdad. Tranquilo. Vivo, de todas formas, vivo con el teléfono, voy a dar la explicación, aunque no tiene demasiada explicación, pero bueno. Vivo con el teléfono porque yo tengo una hija afectada, como comprenderéis, y entonces está en un centro de día y vivo pendiente de si hay alguna llamada porque le pueda ocurrir algo, ¿sabes? Entonces es lo que me pasa. Pues ya está. Pero no era del centro de día, no, menos mal. Se me había olvidado apagarlo, lo siento mucho. Bueno, estábamos en lo de la carrera, ¿no? Salimos del mini estadio, la carrera de los mayores, digamos, de los de 5 kilómetros por la calle, y por el paseo de Zorroaga, llegamos hasta Riberas de Loyola, bajamos por el paseo del Urumea, cruzamos el puente José Antonio Aguirre y volvemos otra vez por el paseo de Vizcaya hacia Riberas, cruzamos otra vez a Zorroaga y de ahí al mini estadio. La inscripción se puede hacer a través de Quirol Provac y tiene un coste para los mayores de 12 euros. Habrá premios a los 3 primeros hombres y a las 3 primeras mujeres que corren. A los niños se les dará a todos una medalla, hagan lo que hagan, no importa. Y ellos también tendrán su bolsita de avituallamiento y de todo esto, ¿no? Los talleres infantiles que estarán durante toda la mañana funcionando. Y luego para celebrar que es el 5.º año haremos un photocall para que todo el mundo pueda hacerse y ahí habrá una sorpresa final que no voy a decir. Y luego vendrá la carrera más importante, que es la que nosotros hacemos con nuestros afectados. Pues imaginaros gente que no puede andar muy bien, que tiene que ir apoyada en el brazo de otro, o las sillas de ruedas, como en mi caso, por ejemplo, o en el de muchos, ¿no? Entonces iremos dando vueltas, hacemos un testigo, bueno, lo hacen ellos, un testigo muy grande, y se lo van pasando de uno a otro y se lo pasan, lo que hacen es pasárselo muy bien. Entonces vamos dando todas las vueltas que podemos hasta que no podemos más, claro, hasta que morimos los padres y los amigos de los que empujamos la silla, y ahí puede venir todo el que quiera a dar una vuelta solidaria con nosotros. Y luego, pues tras finalizar todas estas pruebas, que esto terminará hacia la 1 o la 1 y pico del mediodía, pues tenemos que agradecer de manera especial a todas las empresas que han colaborado con nosotros. Claro, este es muy importante. Hay unos premios que sorteamos al final de la mañana pues para hacerlo más atractivo también, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, pues que La Perla nos concede 2 bonos en la talasoterapia. El restaurante La Muralla concede una cena o una comida, depende. El restaurante Gandarias también. El Aquarium nos da 5 entradas. La Real nos da un estuche, una gorra, un monedero, un pantalón, en fin, un lotecillo. El Amara Plaza nos concede una estancia más el desayuno, o sea, una noche y el desayuno. Martín Berasategui nos ha dado un libro con sus recetas firmado por él, dedicado y tal. El Guipúzcoa Basket también nos da cosas, en fin, bueno, el restaurante del tenis, la Concha, así todo un poco. Y eso, ya digo, todo eso acabará más o menos hacia la 1:30. Tenemos que dar las gracias a Maite por la difusión que se hace de todo esto, que en el fondo es lo único que nos interesa. Dinero no vamos a ganar en absoluto nadie, porque no sacamos ni lo de las camisetas. Quiere decir que al final perdemos incluso con lo de las camisetas, pero no importa. Lo que queremos es pues, que la gente lleve su camiseta, el que la quiera comprar, que la compre, y el que no, pues mira, tan amigos. Ya las iremos vendiendo poco a poco a lo largo del año. Pero que eso, darnos a conocer. Lo más importante para nosotros es darnos a conocer. Que la gente conozca que tiene un sitio donde estamos una serie de personas dedicándonos a intentar solucionarle la papeleta que se le ha caído encima cuando sale de un hospital. Yo creo que esa es insistiré mucho en eso, yo creo que seguramente lo he dicho 14 veces, pero lo diré la 15. Cuando sales del hospital se te cae el mundo, o sea, no sabes a dónde vas, qué es lo que haces con tu persona en casa, ¿no? Entonces nuestra labor en este caso es darnos a conocer. De hecho, en el Hospital Donostia ya conseguimos hace un par de años tener un despacho para que las familias que necesiten un apoyo en un momento determinado o quieran saber algo, pues puedan acudir a estar con nosotros para ayudarles a sobrellevar mejor su problema. ¿Vale? Pues nada más, muchísimas gracias.
Bueno, José Manuel es muy modesto y muy humilde, pero bueno, pues los datos están ahí, ¿no? 480 socios, 210 afectados, ha relatado él toda la atención que realizan y sobre todo, bueno, pues él lo transmite además con mucha sensibilidad, ¿no? Desde la propia experiencia, ese apoyo en el primer momento en el que, bueno, pues una familia bueno, pues recibe ese golpe, ¿no? Ese golpe inesperado, ese descoloque, bueno, pues ese apoyar desde la experiencia en lo anímico y también a la hora de bueno, reconducir a los recursos, ¿no? Yo creo que es una labor, como he señalado antes, muy importante la que hacéis. Y además cada vez llegáis a más gente, vemos la evolución de los datos Poco a poco. y bueno, pues animaros a continuar por este camino y os acompañaremos en lo que podamos. Muchas gracias. Igual, si galderarik baldin badaukazute edo preguntas. Que se cae el mundo, ¿no? Porque no sabes qué hacer en ese momento, todo el trabajo que tienes por delante y no sabes qué puertas tocar. No sé, ¿cuál es un poco, hay alguna petición concretamente a Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, no sé, a la Administración? Osakidetza como ente público no lo sé, pero el Hospital Donostia sí. Nosotros tenemos muy buena relación con el actual gerente y bueno, él es consciente de todo, por eso nos dio un despacho para poder estar allí, ¿no? O sea, el Hospital Donostia, que es donde realmente se concentran todos o la mayoría de estos problemas de ictus y de craneoencefálicos y tal, que son los causantes de estos problemas, ellos son muy conscientes y siempre que charlamos o necesitamos ayudas o lo que sea o tal, ellos están también dispuestos. De hecho, empezamos hace 2 años a hacer una especie de trabajo para concienciar un poco también al médico familiar para que fuera la derivación lo más rápida posible y no es aquello de que, es que me duele la cabeza, va, pues tómate esto y vete a casa. Para cuando igual quiere volver mañana ya le ha dado un algo y ya está mal, ¿no? Entonces, un poco ahí estamos trabajando también, poco a poco. Sí, la mayoría son ictus. Te lo puedo decir, sí. Mira, traumatismos craneoencefálicos tenemos 6. Bueno, te estoy hablando solamente de las personas que hemos tenido nuevas este año, ¿eh? Sí. Tenemos 6 traumatismos craneoencefálicos, 30 derrames cerebrales, 5 tumores cerebrales y otros 3 de otras índoles que no están muy especificadas. Por edades, si quieres, te puedo decir, entre 20 y 40 años tenemos a 3 hombres y una mujer. En estos nuevos siempre estoy hablando, ¿eh? Entre 40 y 60 años tenemos 10 hombres y 7 mujeres. Y de más de 60, 13 hombres y 10 mujeres. La incidencia es mayor en hombres que en mujeres, pero bueno, es así. Yo tuve la suerte, perdona. Sí, se dan más en hombres que en mujeres, sí. Todo se da más. Porque en 20-40 años hay 3 y 1, en 40-60 hay 10 y 7, 10 y 7 quiero decir, y en más de 60 hay 13 y 10. O sea, la incidencia es mayor en varones que en hembras, que en mujeres. Y yo en ese sentido iba a comentar que yo tuve la suerte de que alguien en el Hospital Donostia, cuando me pasó, o le pasó a mi hija lo que le pasó, pues me hablaron de ATC. Y no, es así, ¿no? Quiero decir que yo entré en ATC por eso, porque alguien me dijo, vete a hablar con esta gente que llevan poco tiempo, pero que verás que están haciendo una labor maja y tal. Y ellos te pueden encauzar. Y la verdad es que a partir de ahí, pues mi vida se encauzó. Por eso quiero decir que, aunque luego no te hagas socio, aunque luego no quieras tal o lo que sea, joder, llámanos, nosotros te asesoramos, te decimos lo que puedes hacer, porque, ya digo, nosotros somos padres o familiares de personas afectadas, no te vamos a cobrar nada por decírtelo, en fin, te lo hacemos y ya está. ¿Que luego quieres seguir? Pues estupendo. ¿Que te haces socio? Pues mira, qué bien, vendrás a la carrera. ¿Que no te haces socio? Pues no te hagas, no pasa nada. Lo que intentamos es
llegar al mayor, o sea, que la gente nos conozca y nos pregunte, nos llame y nos pregunte, oye, ¿qué hago? Pues mira, nosotros te diremos lo que puedes hacer. Esa es nuestra labor, fundamentalmente. Bueno.